Dios les bendiga, estimados hermanos, estimadas hermanas. Un gusto saludarles a esta hora, pues de este día domingo 28 de junio. Ya casi estamos terminando el mes, ¿no? Pero no quiero que este mes pase sin antes enviar un saludo muy especial a todos los padres de familia que en este mes, pues eh, fue el mes del padre y del maestro, como se reconoce secularmente. Así que un saludo a todos los padres responsables y a los que no lo son, pues le invitamos en el nombre del Señor a que se comprometa delante de Dios a ser un buen padre, un mejor padre, un padre ejemplar para su hijo. Y lo mismo un saludo a los maestros seculares que enseñan en alguna escuela. Y yo sé que hay mucho maestro que conoce al Señor Jesucristo, que tiene el temor de Dios en su corazón y que es maestro secular. Pero también hay maestros de escuela bíblica dominical y que también este mes se les celebra o se les agasaja también a ellos. Así que un saludo muy especial a todos los maestros de escuela bíblica dominical, ya que la labor del maestro de escuela bíblica dominical no solamente tiene que ver con la enseñanza para saber aprender a vivir en esta vida, sino también es para la eternidad. Por lo tanto, es una gran responsabilidad la que tiene el maestro de escuela bíblica dominical, ya que tiene que inculcar en el alumno pues buenos principios y sobre todo el temor a Dios, el agradar sobre todas las cosas a Dios. Por eso, pues yo le doy gracias al Señor porque nos permite poder compartir la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a comenzar ya a estudiar la lección para este día. Como recordará, estamos estudiando la unidad número 3 de nuestra guía de Escuela Bíblica Dominical y hoy nos toca la lección número 18, así como lo ve aquí en la base de la pantalla. Es la lección número 18 de la guía de Escuela Bíblica Dominical de Adultos. Como recordará, la semana pasada estuvimos hablando acerca de por qué necesitamos la Biblia, y la lección anterior se basaba que decía que la razón por la cual necesitamos la Biblia es porque la Biblia habla a las personas. Eso era la lección número 17, que si usted se la perdió, pues le invito a que la revise porque ahí está, aquí está en el portal para que usted la pueda checar y que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios en esta importante lección. Pero ahora vamos a la lección número 18, y la lección número 18 me encanta porque seguimos con las personas, pero ahora no solamente la Biblia habla a las personas, sino que también la Biblia habla a las familias. Eso es de suma importancia, que la Biblia habla a la familia. ¿Por qué? Porque Dios es el inventor, Dios es el que creó a la familia y le proporciona dirección a través de la Biblia. Así que no hay otra guía más esencial para la vida de cada uno de nosotros como creyentes y sobre todo de la familia que la palabra de Dios. En ella vamos a encontrar la mejor dirección para el rumbo de la familia. Así que le invito en primer lugar a que nos aprendamos el texto para esta semana, que debemos de aprenderla, debemos de memorizarla. Es Génesis capítulo 2 y versículo 24. Si usted tiene su Biblia, puede abrir su Biblia y leer junto conmigo Génesis capítulo 2 y versículo 24, la cual dice de la siguiente manera: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el texto que tenemos que aprendernos. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Amén. Así que no lo voy a repetir mucho porque el tiempo, usted sabe, en este espacio, en estos espacios, hay que tratar de ser lo más conciso posible para no abarcar mucho tiempo, ya que al subir estos videos pues son algo pesaditos y en primer lugar cuesta que se suba. Y yo sé que hay hermanos, hermanas que
que no les gusta estar mucho tiempo viendo o escuchando, se aburre. Entonces yo le pido al Señor que me ayude a poder ser lo más conciso posible. Así que yo le invito a que lo repase durante la semana este texto y que poco a poco vayamos aprendiéndonos más textos de la palabra del Señor, porque eso nos va a ayudar. Mire, Dios no lo quiera, pero puede llegar un día en el que las Biblias sean recogidas y sea prohibido leerlas. Entonces usted no se va a afligir por no tener una Biblia si ya la tiene en su cabecita, ¿no le parece? Pero para ello es necesario que la estudiemos, y no solamente es para tener un bagaje de información en nuestro cerebro, sino porque algo más importante que yo he encontrado en la palabra de Dios es que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Es capaz de penetrar el alma, los tuétanos y las coyunturas. Es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Vea qué importante es, por tanto, tener la palabra de Dios no en un libro, no así sino que en nuestra mente y en nuestro corazón. Es ahí donde la palabra comienza a hacer su trabajo para la cual ha sido enviada de parte de Dios. Entonces, cuando la palabra entra en nuestra vida, entonces ella comienza a hacer ese trabajo y no regresa vacía. Por lo tanto, es importante que cada día podamos aprendernos más textos de la palabra del Señor. La palabra es la que nos limpia. Eso lo dijo el Señor Jesús. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dado. O sea, la palabra es importante, no que la tengamos, como dije, en un libro. Es importante que cada uno de nosotros, como cristianos evangélicos, podamos tener nuestra Sagrada Biblia. Por lo menos una, ¿verdad? Por lo menos una. Porque hay quienes que no tienen ninguna, o hay quienes que tienen una Biblia ya sin pasta, que le faltan algunas hojas, algunos libros de ser posible, algunas situaciones, algunos casos. Entonces, no, hay que tener una buena Biblia. Yo le aseguro que si usted me está viendo, si me está viendo a través de este video, a través de Facebook o a través de YouTube, es porque tiene un buen celular. Entonces trate, hermano, hermana, trate de que su Biblia valga por lo menos que su Biblia valga igual a lo que vale el celular que usted tiene. Así de sencillo. Que su Biblia pueda valer lo que vale su celular. Si el celular que usted tiene vale $100, entonces consígase una buena Biblia. Hay Biblias, por lo menos yo tengo una Biblia que me ha costado, no le digo el precio, pero que sé que vale más que cualquier celular. Incluso vale más que la laptop que estoy ocupando y la cámara que estoy ocupando. Vale mucho más. Algún día se la voy a enseñar. Es mi gran tesoro, palabra de Dios. Entonces, pues eso, ¿verdad? Que por cierto yo lo ocupo solo para sacar algunas cosas cuando tengo alguna duda. Me voy a esta Biblia que es muy completa y que Dios me ha permitido tenerla. Entonces, no quiero hacer un comercial porque no le digo el nombre, ni la Biblia, ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí, es una buena Biblia. Entonces, y estoy más que seguro que vale más que el celular o que los instrumentos que yo tengo aquí para poder estar haciendo esta grabación. De hecho, por eso quizás me está costando poder hacer una buena grabación, porque estoy consciente que la cámara de video que tengo pues no es tan efectiva. Es una Microsoft, pero de las primeritas quizás, de las que comenzaron, ¿verdad? Así que, pero yo sé que poco a poco, si esa es la voluntad de Dios, de que podamos seguir grabando, que podamos seguir promocionando su palabra a través de estos medios, entonces yo sé que me va a proveer una mejor cámara, un mejor equipo, pero eso no depende de mí, depende de Dios. Como servidores del Señor dependemos exclusivamente de su bondad, de su misericordia. Así que ya entrando en materia, vámonos ya a la lección número 18. La Biblia habla a las familias. Y como dije, Dios creó la familia y por lo tanto Dios es quien le proporciona la mejor dirección a la familia, y eso lo vamos a encontrar a través de la palabra de Dios. Y es que desde Génesis hasta las epístolas del apóstol Pablo, la Biblia
tiene mucho que decir a las familias y mucho que nos dice sobre la familia. Y por eso esta lección es bien importante que la podamos tratar en esta hora. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos va a proporcionar la mejor dirección a las familias. Entonces, vea que por esa razón es que el Señor le ordena al pueblo de Israel que enseñe las escrituras a los hijos. ¿Por qué? Porque desde un primer momento, desde el principio de la creación, Dios da las bases de la familia. Entonces, esta lección proporciona una visión general de las enseñanzas de las escrituras. Génesis 2 constituye una base muy sólida para las familias. Al explorar el origen de la familia, nos damos cuenta que quien creó o de quien fue la idea de la familia la idea fue de Dios. Entonces Él es el que nos da la dirección. Por eso es que Génesis 2 constituye esta base sólida, y el libro de Deuteronomio también contiene una oración que debería ser diaria para cada uno de nosotros. Una oración que ellos tenían, que conocemos como la Shema, que se nos enseña en Deuteronomio capítulo 6. Allí muchos años después, en Efesios también, Pablo enseña acerca de la relación matrimonial. Cada uno de estos pasajes destaca la dignidad y el valor que Dios le da al matrimonio y la crianza de los hijos. En este sentido, con esta lección yo esperaría que podamos entender esto y que esta lección nos desafíe a ver cuál es nuestro lugar como cristianos, cuál es nuestro lugar en el hogar, y cómo el testimonio del amor de Cristo y su gracia podemos mostrarla en la familia. Así que es importante que nosotros podamos tener claro lo que el Señor nos habla. Ya entrando en materia, los grandes estudiosos de la Biblia, estos que son eruditos en las escrituras, notan que la estructura de Efesios, que vamos a leer más adelante, o que usted lo puede leer, Efesios 5:21 al capítulo 6:9, surge de un solo término griego que lo encontramos en el versículo 21 del capítulo 5, que se traduce como sométanse unos a otros, es lo que dice Efesios 5:21. Este verbo enseña o enfatiza una acción voluntaria y continua. O sea, no solamente es cuando yo quiero o cuando... No, es algo continuo. Entonces, Efesios 5 es importante tener en cuenta, ya que la sumisión mutua es el sello distintivo en un hogar cristiano, en la familia cristiana. Así que la lectura para esta hora, la lectura de este día, la encontramos allí en Génesis capítulo 2, versículo 18. También ahí mismo en el capítulo 2 de Génesis, versículo 21 al 24. Luego la siguiente lectura es Deuteronomio capítulo 11 y versículos 18 al 21. Luego Efesios capítulo 5, versículos 21 al 23. Luego el versículo 33. Y por último, siempre Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Le invito a que los lea en su casa. Le invito a que los lea, le ponga pausa y que los pueda leer detenidamente estos versículos y luego vuelva aquí conmigo para continuar con este estudio. Así que mientras usted los lee, pues le pone pausa y continuamos. ¿Cuáles son algunos desafíos comunes que enfrenta la familia cristiana en la actualidad? ¿Y cómo puede responder usted a estos desafíos?
quiero comenzar la lección con esta pregunta. ¿Cuáles son algunos desafíos comunes que enfrenta la familia cristiana en estos tiempos? ¿Y cómo puede responder cada familia a estos desafíos? Yo sé que usted tiene una buena respuesta para esta pregunta, así que yo se lo dejo a su criterio. ¿Qué respondería a esta pregunta? En muchos sentidos, la familia hoy enfrenta desafíos mucho más fuertes que en otros tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado, el mundo está más acelerado ahora que que hace algún par de años. Así que los desafíos de la familia en este tiempo son más fuertes. Hay una guerra tremenda del enemigo en contra de la familia. A nivel del mundo, pues el enemigo de nuestras almas ha levantado una guerra para destruir a la familia. Pero que por eso tenemos la mejor manera que tenemos de contrarrestar es acordándonos en todo tiempo de la palabra de Dios. Porque aquí es donde nosotros vamos a encontrar la mejor dirección. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 18 y al 24, vamos a ver que allí encontramos el origen de la familia. Y es que Dios creó a la familia. De hecho, Génesis 2:18 identifica el primer ejemplo en la historia humana de algo que Dios consideró como no bueno. ¡Wow! Aquí encontramos algo tremendo. La primera cosa que Dios encontró que no era bueno. Usted comienza a leer el capítulo 1 de Génesis y se da cuenta que ya desde el versículo 3, 4 en adelante usted comienza a ver que Dios dice hágase esto, hágase lo otro y en todo usted se da cuenta que dice y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. En todo lo encontramos que y vio Dios que era bueno. Sin embargo, cuando llegamos a este capítulo 2, del versículo 18 al 21, vamos a encontrar la primera frase en la cual podemos ver que dice Dios no es bueno. No es bueno. Entonces, qué importante, hermano, hermana, es que nosotros le pongamos cuidado a esto que el Señor dijo. No es bueno. El hombre, o sea, Adán, no había sido creado para estar solo. No había sido creado para estar solo. Necesitaba de una persona que fuera su ayudante. Que fuera su ayudante. Esto sería una clase especial de ayudante, no cualquier ayuda. Una que fuera, como dice el versículo 19 o versículo 18, una ayuda que fuera idónea. O sea, cuando se habla acerca de idóneos, que no existe algo mejor que eso. Es ayuda idónea, o sea, ayuda incomparable. Mire, usted puede tener, si es una persona del campo, usted puede tener, ¿qué? No se me viene algo. Bueno, puede tener una yunta de bueyes y le van a ayudar, le son de mucha ayuda. Si usted del campo puede tener su caballito, es de mucha ayuda. Pero no es la ayuda idónea. Entonces, y por eso es que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que el versículo 19 y 20 señalan que Adán era diferente a todos los demás seres creados por Dios. Como resultado, ningún otro ser creado podía satisfacer la necesidad de Adán. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es bien sencilla, ¿verdad? Y es bien simple. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Eso, así de sencillo. El hombre es el único que ha sido creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, no podía tener cualquier ser de la creación como su ayuda idónea. Así que por eso es que encontramos allí
esta expresión de que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Usted puede ver eso en el versículo 26 y 27, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, las personas son únicas y diferentes a los animales. Adán necesitaba una ayuda idónea. Eso es lo que dice el versículo 20. Hecha específicamente como él, con todas sus características, es decir, física, mental y espiritualmente, tenía que ser como Adán. Así que Dios es el único que proveería al crear esa ayuda para él. Dios es el único que puede proveer de esa ayuda idónea. Y aquí encontramos una poderosa, pero poderosa lección que yo espero, mi estimado hermano, mi estimada hermana, que podamos aprenderlo, que podamos tenerlo claro. No sé si usted que me está viendo ya está casado, está casada, pero vea qué tremendo esto, hermanos. Aquí encontramos una gran verdad que espero que usted pueda, como decimos en el buen salvadoreño, echárnoslo a la bolsa, ¿verdad? Échese a la bolsa esta gran verdad. Vea, fue Dios el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y es Dios el único que puede proveer de ayuda idónea al ser humano. Yo creo que ya me está entendiendo la idea. ¿Por qué? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque regularmente, ¿qué hacemos nosotros, los hombres? ¿Qué hacemos? Comenzamos a buscar por aquí, por allá, por allá, por allá, así como decía mi abuelita, ¿verdad? Andamos de picaflor, andamos de flor en flor, buscando la ayuda idónea. Déjeme decirle, estimado hermano, estimada hermana, que, bueno, no va a ser difícil encontrar una ayuda idónea a nosotros. Porque el único que conoce quién es nuestra ayuda idónea es Dios. Aquel que está sentado en el trono. Él es el único que conoce cuáles son nuestras necesidades, cuál es aquello que nosotros necesitamos. Por lo tanto, espero que usted que no está casado, que no está casada, por supuesto si es un joven, un niño, va a llegar ese momento. Entonces, que mientras tanto, usted puede estar pidiéndole a aquel que nos creó, a Él le pidamos esa ayuda idónea, porque solamente Él es el único que puede proveernos de esa ayuda idónea. Usted puede pensar, no, y mire, qué tremendo esto, porque unas veces nos pasa la de Sansón. ¿Se acuerda usted de la historia de Sansón? Sansón no le pidió a Dios la ayuda idónea. Él la buscó. Y de ribete, para colmo de males, no la buscó dentro de su pueblo, sino que la fue a buscar allá, a otro lado. La fue a buscar donde sus enemigos. Usted conoce la historia de Sansón. Así que no me voy a ahondar mucho en eso. Pero no escuchó el consejo de su padre. ¿Por qué? Porque nuestros ojos nos pueden engañar. Y Sansón fue engañado. No, es que esta es la que yo quiero. Y eso es lo que a veces nosotros nos encaprichamos. Y de repente, cuando pasa el tiempo, nos lamentamos. Pero si nosotros le pedimos a Dios que Él nos provea de esa ayuda idónea, y si usted ha sido uno de esos o una de esas que le pidieron a Dios esa ayuda idónea o ese esposo idóneo, yo sé que usted no se va a arrepentir, que usted no está arrepentido, usted no está arrepentida del esposo o de la esposa que tiene. ¿Por qué? Porque se la pidió a Dios. Yo acostumbro decir algo en la iglesia a los jóvenes, y lo voy a decir acá también a usted. Dios es un decir, por supuesto, ¿verdad? Dios tiene príncipes para sus princesas.
Tiene princesas para sus príncipes, pero también tiene gatos para sus gatas y gatas para sus gatos. Y tiene sapos para las ranas y ranas para los sapos. Así que ahí depende de nosotros, hermano. O sea, si usted quiere ser si usted quiere que el Señor le dé una princesa, séalo usted también. Sea un príncipe que se comporte a la altura de un príncipe del reino de los cielos. O sea, una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. Entonces Dios le va a dar esa princesa. Entonces Dios le va a dar ese príncipe, porque solo Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Y esa ayuda idónea, que no va a encontrar, no va a ser comparada con nadie más. Así que por eso es importante que nosotros también esperemos, así como Dios le proveyó a Adán su ayuda idónea, también le tiene preparada a usted ese esposo idóneo, esa esposa idónea. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué se entiende por ayudante? Porque cuando hablamos de ayuda idónea, estamos hablando de ayudante. ¿Y qué se entiende? O sea, de acuerdo al texto, ¿qué se entiende por ayudante? ¿Qué lugar ocuparía esta ayudante en la vida de Adán? Algunos observan, estimado hermano, estimada hermana, que no fue sacada de sus pies. Eso es lo que dicen algunas personas, y yo comparto esa idea. Algunos observan que no fue sacada de sus pies, de los pies de Adán, para que no fuese pisoteada esa ayudante. No fue sacada de su cabeza para que no se sintiera superior en un pedestal su ayudante, sino que fue sacada de su costado. Dice el versículo 21 que fue sacada de su costado, cerca de su corazón. Será hecha de una parte del hombre muy cerca de su corazón. En otras palabras, iba a ser igual para amarlo y ser amada por él, y asumir su parte en la responsabilidad de la crianza de la familia. En Génesis 2 presenta a la mujer como compañera y consorte del hombre. De esta manera Dios unió a los dos, el hombre y la mujer, para toda la vida. Y desde el principio puso su sello divino en aprobación en la constitución del matrimonio. De hecho, el matrimonio fue parte de la creación de Dios. El matrimonio es parte de la creación de Dios y por lo tanto parte de su plan mayor para la humanidad. O sea, no fue un invento del ser humano. La familia no fue un invento del ser humano, fue algo que nació en el corazón de Dios. Quiero dejarle estas preguntas. ¿Qué principio podríamos derivar de la declaración en la Escritura de que no era bueno que el hombre estuviera solo? Luego, ¿cómo podría esto ayudarnos a entender la importancia de las relaciones en la vida y, por supuesto, dentro de la iglesia? ¿Cómo puede ayudarnos? Por otra parte, ¿por qué es importante reconocer que el matrimonio y la familia fueron parte de la creación de Dios, no una intención social de la humanidad? Esto no es algo de la humanidad o de la sociedad que haya creado el matrimonio, fue instituido por Dios. Ahora, y lo que dice el versículo 22 y al 25 es bien importante. Los dos serán una sola carne. Eso es lo que dice, ¿verdad? Los dos serán una sola carne.
El hombre se identifica como Adán. Dicho sea de paso, Adán es también como algo general, como el ser humano, el hombre. Un nombre que puede significar Adán, como dije, un nombre que puede significar humanidad, lo que refleja el hecho de que él fue el primer ser humano en esta tierra. Luego la mujer es identificada como Eva. Usted puede ver el versículo 20 del capítulo 3 como Eva. Y Eva es un juego de palabras basado en el término hebreo para vida. Esto la identifica como la madre de quien provendría toda la humanidad. Es decir, Adán y Eva fueron en esencia los padres de todos los seres humanos. En otras palabras, nosotros dependemos de allí. Nosotros dependemos de Adán y Eva. Ellos son los padres de la humanidad. En los versículos 22 al 25 vemos que se forma la primera familia. Algunos señalan que aquí encontramos los elementos básicos de una boda. Dios le presentó a Adán, le presenta a Eva, es decir, Dios viene y trae a Eva consigo y se la presenta a Adán. Tal escena, hermanos, podría compararse también a la escena que vemos en un matrimonio, donde el padre presenta a la novia delante del novio en una boda. Así que esto habla de la importancia y el valor que Dios le dio a la mujer. Vea, qué tremendo. Por eso esta lección es bien importante y lástima que el tiempo que tenemos pues no nos alcanza. Ya casi me lo estoy terminando y me falta mucho por agregar. Por eso quiero ser lo más sencillo posible, pero siento que esta lección es bien importante para todos nosotros. Para todos nosotros. Veamos, continuando. Viene Dios y trae a Eva y se la presenta a Adán. Entonces, por eso dije, es importante que nosotros le pidamos a Dios, si necesitamos esa ayuda idónea, le digamos al Señor, Señor, ¿verdad? Tráeme la ayuda idónea, esa mujer que tú sabes que la necesito, o la joven, ¿verdad? Ese hombre que va a ser mi esposo. Yo tengo unos amigos pastores aquí cerca donde yo estoy pastoreando, muy queridos por su servidor, y que ellos tienen ese testimonio bonito que me encanta escuchárselos, que cada quien está orando por su pareja, ¿verdad? Sin darse cuenta, pues ellos en cierta ocasión se encontraron en oración en la misma iglesia. Y por eso es bueno. Entonces ellos están seguros de que el uno es para el otro, o sea, son el uno para el otro. Pero ¿por qué? Porque se encontraron en la presencia de Dios. Qué bueno, qué buena lección, y qué hermoso sería que todos fuéramos así, que encontráramos a esa pareja ideal en la presencia de Dios. ¿No les parece? Sería algo fenomenal, algo tremendo. No hubieran tantos divorcios en este tiempo. Lastimosamente ahora, como no le pedimos esa ayuda idónea a Dios, el resultado es divorcios por todos lados. Aún, estimado hermano, hermana, aún dentro del ámbito cristiano. Aún dentro del ámbito cristiano, usted puede ver divorcios o matrimonios destruidos porque se equivocaron, dicen ellos. Entonces viene el divorcio. Pero esa no fue la idea de Dios. La idea de Dios es que el matrimonio sea hasta la muerte. Así que eso es lo que encontramos ahí. Es un ejemplo muy hermoso, una escena que yo trato de imaginarme esto y veo una escena muy hermosa de cómo es que Dios forma al hombre y le forma a esa ayuda idónea, y Dios viene y se la trae a Adán y le dice: Adán, ya no vas a estar solo, aquí te traigo la persona que necesitas, y gloria a Dios por ello. Así que en respuesta al regalo de Dios, Adán
ofreció unas palabras poéticas de descripción y deleite a su novia. Versículo 23, Adán y Eva eran de la misma sustancia. Y eso es lo que dice, hueso y carne. Adán vio su propia semejanza en la mujer. Dice esto, ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces, esta estrechez relación debía continuar entre esposo y esposa a partir de ese momento. Tal relación requería que el hombre se separara emocionalmente, psicológicamente, quizás hasta geográficamente de sus padres para comprometerse en exclusiva a su esposa. Ojo, atención, may attention please, le repito, esto nos enseña, tal relación requería que el hombre se separara emocionalmente, psicológicamente y quizás hasta geográficamente de los padres para comprometerse más profundamente con su esposa. Esto es apropiado porque el esposo y la esposa ahora son una sola carne. En otras palabras, aquí ya no tiene que meterse mamá ni papá. Aquí ya no tiene que meterse el suegro ni la suegra. Ahora, pero eso tiene que haber una base firme y sólida. Saber de que estas personas que se han vuelto una sola carne, ambos son temerosos de Dios. Entonces no va a haber ningún problema. El problema que ahora se está dando y que por eso a veces se incursionan los padres o los suegros porque uno de ellos, de la pareja, no es muy temerosa de Dios o no quiere nada con Dios. Entonces ahí es un problema. Por eso es que muchas veces se meten las familias. Pero originalmente no es así la voluntad de Dios, sino que el hombre y la mujer puedan hacer su vida juntos en armonía. Así que por eso es bien importante, repito, que nosotros le pidamos a Dios que sea Él quien nos proporcione esa ayuda idónea. Amén, gloria a Dios. Dios nunca tuvo la intención de que se rompiera el vínculo matrimonial. O sea, no es esa la voluntad de Dios. Como dije, lo acabo de mencionar. O sea, si hay muchos divorcios, si hay muchos matrimonios destruidos, no es porque Dios así lo quiera, sino que el matrimonio o el vínculo matrimonial es para el fin, hasta el fin. Más bien el esposo y la esposa deben unirse con corazones abiertos y amorosos. Cuando un hombre y una mujer se reciben mutuamente en el matrimonio cristiano, su relación debe ser sin ninguna vergüenza. De eso lo usa el versículo 25. Esta unión ha sido diseñada por Dios mismo. Así que por eso es importante que tengamos claro que el matrimonio no es para un momento, sino es para toda la vida. El matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Les dejo otra pregunta. ¿Qué le dice Génesis 2 sobre el valor que Dios da a la relación matrimonial? Léalo una vez más el capítulo 2 y responde a esta pregunta. ¿Qué le dice Génesis 2 sobre el valor que Dios le da a la relación matrimonial? Otra pregunta más. ¿En qué se diferencia la perspectiva cristiana del matrimonio de la perspectiva secular? ¿Y cómo podría usted explicar estas diferencias a alguien que no conoce a Cristo Jesús? ¿Cómo se lo podría explicar? Porque ahora, en estos tiempos, hay muchas personas que incluso aún dentro del ambiente cristiano aconsejan a los jóvenes a no casarse, sino que se vayan así nomás, lo que la Biblia declara que es un adulterio o en fornicación, esa clase de pecado, adulterio y fornicación. Entonces la Biblia no aconseja eso, pero mucho creyente lo que le dice al joven, le dice, no,
No te cases, porque si te va mal, lo dejas. O si te va mal, la dejas. Pues la Biblia no recomienda eso. Ese es un mal consejo y mucho más si viene de un creyente. Un creyente no puede aconsejar de esa forma a un joven. Así que nuestro mundo a menudo enseña que la humanidad evolucionó a través de procesos seculares como la selección natural. En esta cosmovisión se puede perder el verdadero significado de la humanidad y específicamente de la relación matrimonial. Dios le da un gran valor a la institución del matrimonio, un valor arraigado en que hemos sido creados de manera única a su imagen, a la imagen de Dios. Así que, ¿cuáles son algunas maneras en que usted muestra respeto por el matrimonio como una relación creada por Dios? Quiero dejarle esta pregunta. ¿Cuáles son algunas maneras en que usted muestra respeto por el matrimonio como una relación creada por Dios? Respóndesela a usted. Ahora, el propósito de que Dios instituye la familia es porque Dios le delega responsabilidades a la familia. Y una de las responsabilidades que Dios le delega a las familias, y aquí vamos entrando a algo más serio, y hoy me voy a tardar que unos minutos más, espero que usted me aguante estos minutos que me voy a tardar, pero que son bien importantes, porque tienen que ver con la familia, y la familia es la que el diablo está atacando en este tiempo, y por eso estos temas son importantes para este tiempo. Dije que la responsabilidad de la familia, y el primero de ellos es la enseñanza a los hijos, lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 20, encontramos responsabilidades tremendas para los padres de familia. Deuteronomio 11, versículos 13 al 21, así como el capítulo 6, de los versículos 4 al 9, y Números capítulo 15, versículos 37 al 45, nos enseñan tremendas verdades y responsabilidades a la familia. Estos textos que acabo de mencionar constituyen lo que llamamos Shema, una extraordinaria confesión de fe en el judaísmo. Shema. Shema es escucha, ¿verdad? O sea, Shema es una palabra hebrea que traducida a nuestro idioma es escucha o oye. O sea, ese oír no solamente es oír de oír, sino que es como una ordenanza. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Shema Israel. Shema Israel. Esa palabra quiere decir escucha Israel o oye Israel. Pero no es solamente oír de activar nuestro sensor auditivo, sino que es una ordenanza. Es una ordenanza. Por eso este Shema es una ordenanza. Y dije, esta es una confesión judaica. Todavía hoy los judíos devotos la recitan 2 veces al día. Estos textos que le acabo de mencionar, Deuteronomio 11, 13 al 21, Números 6, 4 al 9 y Deuteronomio 11, 13 al 21, también el capítulo 6, versículo 4 al 9, siempre de Deuteronomio, y Números 15, 37 al 47. Esto es lo que constituye el Shema. Entonces ellos lo recitan 2 veces al día. Después de afirmar que Dios es el único Dios verdadero, Deuteronomio 6 describe las obligaciones de sus mandamientos. En otras palabras, define lo que el seguidor de Dios debe hacer en respuesta al amor que Dios le está dando. O sea, la respuesta a ese amor que Dios nos da, Dios está pidiendo que se haga esto. Por eso Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 29 es un compromiso
es un componente clave del Shema. Estos versículos 18 y 19 del capítulo 11 son un componente clave del Shema porque habla de las responsabilidades en la crianza de los hijos. A los israelitas se les ordenó enseñar la palabra de Dios a los hijos. Debía de hablar de ella por la mañana, debía de hablar de ella por la noche, debía de hablar la palabra, compartir la palabra de Dios con su hijo en el camino, cuando fueran a comer, cuando se fueran a acostar, cuando se fueran a levantar, debían de ponérsela en la frente, dice. De hecho, por ahí tengo unas cositas que es algunos elementos judíos y que hay que ponérselo acá, en la frente o acá, en el brazo, que tiene que ver con estas ordenanzas que Dios le dejó al pueblo. Entonces, y que ellos lo están haciendo. Entonces, los versículos 18 al 20 usan imágenes precisas para especificar el tipo de devoción que los padres debían mostrar al enseñar los mandatos de Dios a sus hijos. Esto no debía ser hecho de una forma pasiva, como encargados, como lo que hacen o lo que esperan ahora algunas personas. Imagínense cómo estamos en este tiempo, que el padre de familia espera de que su hijo pueda ser educado en un centro escolar, en la escuela, y en la escuela no le van a enseñar principios morales. Allá en la escuela lo que nos enseñan es a leer y a escribir, a sumar, a restar, a dividir y multiplicar. Bueno, dicen, me acaba de venir algo a la mente, de que algunas personas dicen que Dios suma y multiplica y el diablo resta y divide, ¿verdad? Pero no, las matemáticas son algo que Dios ha permitido que el hombre las inventara para un mejor desenvolvimiento del tiempo, para poder contar los tiempos y las edades y todo eso. Entonces, algo bueno. Pero volviendo al tema, el hombre debía de tener esa responsabilidad personal, tenía que enseñarle una forma activa a sus hijos. Los mismos padres debían tomar la iniciativa de transmitirles la verdad de Dios. Grábense esta palabra. Esa es una de las enseñanzas o lo que el Señor les decía. Grábense mis palabras. Átenlas como un signo. Llévenlas en sus frentes. Enséñenlas a sus hijos cuando estén en casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de las ciudades. Estos son verbos de acción. Los padres fueron llamados a transmitir la ley a sus hijos continuamente a través de las palabras y el ejemplo. No solamente se puede enseñar con palabras. Pienso que lo más importante que un padre de familia puede enseñar a sus hijos no van a ser a base de palabras. Tiene que ser a base de ejemplo. Y allí sí nos metemos en un gran lío, estimado hermano, estimada hermana. Porque muchas veces queremos que los hijos hagan lo que nosotros no hacemos. Queremos que los hijos vivan en santidad y nosotros no vivimos en santidad. Queremos que los hijos sean buena gente y nosotros no somos buena gente. Queremos que los hijos sean buenos cristianos y nosotros no somos buenos cristianos. Entonces, es importante que nuestros hijos puedan aprender las mejores lecciones, no con palabras, sino con hechos. Por eso es bien importante esta lección, porque nos enseña toda esta responsabilidad. ¿Cómo le está enseñando a su hijo? ¿Le está enseñando solamente con palabras? ¿O sus hijos pueden ver que lo que usted habla también lo vive? Y es ahí donde caen en un error aquellas personas que son alcohólicas, por ejemplo. Estoy hablando de personas no cristianas, por supuesto. Personas que son alcohólicas y tienen hijos y dicen, yo no quiero que mi hijo tome.
pero lo mandan a comprar el licor. Yo no quiero que mi hijo fume, pero lo mandan hasta encender el cigarrillo. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque no pueden enseñar con palabras, deben de enseñar con el ejemplo. Así que es bien importante, por así como el pueblo de Israel, Dios le ordena que deben de enseñar a sus hijos su palabra. Hoy en día los padres cristianos todavía tienen esta sagrada responsabilidad de enseñar los mandamientos bíblicos vitales para la vida cristiana que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tal responsabilidad no debe tomarse a la ligera, como acabo de mencionarlo, ya que implica tanto conocer la palabra como transmitirla diligentemente a los hijos que necesitan escucharla y necesitan ver que nosotros amamos la palabra, no porque lo decimos, sino porque actuamos en base a la palabra de Dios. Una pregunta más. ¿De qué manera está usted transmitiendo la palabra a sus hijos o a otros niños en el lugar donde usted se mueve o en su esfera de influencia? Se lo repito, ¿de qué manera está usted transmitiendo la palabra a sus hijos o a otros niños que se mueven en la esfera de su influencia? También le invito a que lea una vez más los versículos 18 al 20 y luego responda cómo describiría en sus propias palabras los principios que enseña estos versículos que acabo de mencionarle. Ahora, ¿por qué? Porque igual, volviendo a que Dios establece la familia porque le delega responsabilidades a la familia y una de ellas dice es enseñar a los hijos la palabra y también recordar las promesas de Dios. Deuteronomio capítulo 11 versículos 21 al 25 y el capítulo 30 versículos 15 y 16. La escritura aquí, donde estos versículos que acabo de mencionar describen los mandatos específicos que Dios espera de su pueblo, o por lo menos lo que Dios espera que el pueblo que Él ha escogido cumpla. Entonces, ellos vienen, con ellos vienen, cuando el Señor da estas ordenanzas, también con estas ordenanzas vienen las promesas de bendición por la obediencia, como lo relata el capítulo 11, versículo 21 al 25. Dios le dijo a su pueblo que si ellos aprendían y seguían su palabra, sus bendiciones continuarían fluyendo generación tras generación. En Deuteronomio encontramos la historia de Israel en su peregrinaje a la tierra prometida. Dios dijo que si se mantenían fieles, les daría la victoria sobre sus enemigos que parecían invencibles, pero delante de Israel iba a prevalecer. Conquistarían todo lugar que su pie pisara. Nadie les iba a poder hacer frente en esta trayectoria. Y tales promesas se aplican hoy en día también a la iglesia, pero en el sentido espiritual, no de una forma material, de tener claro esto. Estas mismas promesas son aplicables en nuestro tiempo, pero no de una forma física, sino de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque conforme el pueblo de Dios avanza junto con Él, podemos tener victoria sobre nuestros enemigos espirituales y disfrutar al mismo tiempo de la provisión de Dios. Recuerde, estimado hermano, estimada hermana, que nuestra lucha ahora ya no es contra personas. En aquel tiempo el pueblo de Israel tenía enemigos, pero eran naciones idólatras, naciones paganas, que adoraban cualquier otro dios, no al único Dios verdadero. Y por eso Dios les manda a conquistar esa tierra. Ahora nosotros tenemos que conquistar, porque nuestras conquistas son espirituales y son más poderosas también en Dios. Así que los enemigos que tenemos son poderosos, pero nuestras armas son también poderosas en Dios. Eso es bien importante. Entonces, Dios da estas ordenanzas y también da estas bendiciones para quienes cumplen
su palabra. Sin embargo, la próxima generación podría olvidar las promesas de Dios si la palabra no se enseña como Él la ordenó. Cada persona enfrenta una elección muy seria. Y Deuteronomio 30:15 la expresa bien. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Vea, es el ser humano el que tiene que tomar esa decisión. ¿Qué camino va a agarrar? Dios lo pone frente a usted, pero es usted quien tiene que tomar la decisión. Ya sea la vida eterna o la muerte eterna, le están esperando a cada ser humano. Y Dios creó la familia como un medio esencial de transmitir vida a la próxima generación, para que a su vez ellos puedan guiar a sus hijos por el camino del bien y la vida. Así que el primer lugar donde se debe de aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas, a amar su palabra, a amar la presencia del Espíritu Santo, amar a Yeshua HaMashiach, amar a Abacadosh, amar a Ruach, es en la casa. Es ahí donde nosotros podemos aprender más del Señor. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque, pues, se podría decir que desde mi infancia, pues, me enseñaron el camino del Señor y pude aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal a una muy temprana edad. Entonces, pero ¿en dónde me transmitieron la palabra? Fue en la casa. Fueron mis padres quienes me llevaban a la iglesia, que dicho sea de paso, algunas veces tenía que ir a la fuerza, le confieso. No iba a la iglesia de buena gana. Imagínense un bicho de 8 años, de 10 años. Le gusta jugar, le gusta hacer de todo menos de estar en la iglesia. Entonces, pero Dios me dio unos padres que ahora le doy gracias a Dios por haberles tenido. Bueno, todavía tengo a mi madre, gracias al Señor. Pero el padre que Dios me dio fue una persona bien estricta, tosca para enseñar, pero ahora entiendo que fue porque me amó. Y le doy gracias al Señor, porque si no me hubiese metido a la palabra de Dios, hacia la fuerza, podría decir, si no me hubiera metido a la palabra de Dios hacia la fuerza, yo no estuviera aquí enseñando frente a la cámara y que usted me esté viendo lo que estoy diciendo. Pero le doy gracias a Dios porque Dios me dio unos padres que me enseñaron a amar a Dios, a temer a Dios, no temor de miedo, sino un temor reverencial a Dios, porque Él es nuestro mejor amigo. Él es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Por lo tanto, debemos de ser eso que Dios espera en nosotros, que podamos enseñar también a nuestros hijos. ¿Por qué? Y ya para ir terminando, Dios da estas responsabilidades a la familia, pero no lo deja solo. La dirección de la familia siempre va a venir de parte de Dios, y Dios enseña esto. Enseña acerca, ya yéndonos hasta el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 23, donde reconocemos el núcleo familiar, pues el apóstol Pablo enseña acerca de una mutua sumisión. Es importante esto, los antecedentes histórico-literario de esta lección ofrecen una buena perspectiva de este punto que habla Efesios capítulo 5 versículo 21. Las enseñanzas de Pablo sobre este pasaje han sido muchas veces hasta, se podría decir, malinterpretados. Y quizás no malinterpretados, sino que se han utilizado a nuestra propia conveniencia. No porque no conozcamos quizás estas verdades, sino porque queremos aprovecharnos de ella. Ahora, las enseñanzas de Pablo sobre este pasaje, como dije, se han usado erróneamente para justificar el dominio de un cónyuge sobre el otro, para ejercer presión muchas veces
sobre su otro cónyuge o compañero, compañera en el matrimonio, sobre la base de la sumisión. Sin embargo, observamos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 21, que el apóstol Pablo demanda que ambos cónyuges se sometan el uno al otro. No está diciendo que la mujer se someta al marido, sino que está hablando que ambos tienen que someterse el uno para el otro. Entonces es importante esto, que no nos hagamos los del ojo pache, porque hay quienes que así dicen, no, es que la Biblia dice que la mujer tiene que someterse al marido. Ah, pues sí, pero aquí dice también que el marido tiene que someterse a la esposa. Así que mucho cuidado con malinterpretar la escritura. Aquí dice que tanto el esposo como la esposa tienen que someterse el uno para con el otro. Así que eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 21. Demanda que ambos cónyuges se sometan el uno para con el otro. Ahora, sumisión significa que cada cónyuge está dispuesto a servir al otro en vez de exaltarse a sí mismo. En otras palabras, el hombre está dispuesto a dejar de comer porque coma la esposita. Igual la esposa está dispuesta a dejar de comer porque come el esposo. Y como ambos están dispuestos, pues lo mejor que les queda es compartir, ¿no le parece? Qué hermoso, la palabra del Señor nos enseña claramente cómo debe de comportarse el matrimonio. Así que Pablo instruyó a la esposa a someterse a su esposo como al Señor. El versículo 22. Ahora, esto no significa que ella debe ver a su esposo, no debe ver a su esposo como alguien más grande que ella. Esto, se lo repito, versículo 22 nos habla del sometimiento, pero esto no significa que ella deba ver a su esposo como ve al Señor. Amén. O sea, que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que debe someterse como lo que verdaderamente es. Entonces, debe de considerar el sometimiento como una obra de servicio al Señor. Eso es lo que está tratando el apóstol de decir, de que debe someterse como al Señor. O sea, como que las cosas algunas veces, seamos sinceros, hermano, como esposos, algunas veces el esposo falla. Entonces la esposa tiene que considerar el hecho de atender al esposo, no porque se lo merezca, sino porque ama a Dios. Porque ama a Dios. Y igual el esposo debe someterse a la esposa porque ama a Dios. Amén. Entonces la sumisión se basa en la escritura de Dios, en la estructura de Dios, perdón. La sumisión se basa en la estructura de Dios para el matrimonio. Él dispuso que el esposo fuera cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo dice el versículo 23. Esto habla de la responsabilidad del esposo, que incluye en ser un líder espiritual. Oiga, el esposo debe ser un líder espiritual, un protector y un proveedor. Se lo repito, el esposo debe de ser un líder espiritual, debe de ser un protector de la familia y debe de ser un proveedor de la familia. La sumisión de la esposa no significa inferioridad, más bien reconoce el papel del marido. Amén. Esto tampoco significa que un cónyuge haga todo el trabajo del hogar. Aquí entra el principio de la sumisión mutua. Un matrimonio es una asociación de dos personas que se han convertido en una sola carne y están trabajando unidos para un mismo. Oiga, están trabajando unidos para un mismo fin. Los versículos 25 al 29 dirigen la atención al esposo, quien está llamado a amar a su esposa con el tipo de amor que Cristo tiene para con la iglesia.
Ojo, oído, esposos, esposas. Sobre todo esta parte que es para el esposo. El Señor desea que usted como esposo ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Lo cual dice, ¿y qué es lo que ha hecho Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella, dice el Señor, por la iglesia. Así que el Señor espera que también así sea el esposo, que el esposo pueda amar a su esposa con ese tipo de amor con que Cristo ama a la iglesia. La medida del amor de un esposo por su esposa, entonces, es la ausencia de egoísmo. Él debe estar completamente preocupado por las necesidades y el bienestar de ella. El amor del esposo por su esposa también puede compararse con el amor con que se trata su propio cuerpo, como dice el versículo 28 al 30. Yo creo que si yo le dijera a usted que se dé un martillazo en la mano, ¿verdad que no se lo va a dar? Si yo le diga, hermano, dése un martillazo en la mano, así, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué golpea usted a su esposa? ¿Verdad que hay esposos que golpean a sus esposas? Pero la Biblia no dice eso, que tiene que amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Si le pica una abeja, por ejemplo, por aquí cerca hay abejas, hay un hermano que tiene unas colmenas. Entonces cuando una abeja me pica por acá, por decir algo, ¿qué hago? Vea qué tremendo es, como nos amamos, ¿verdad? Viene la manita y va a sobarse la picadura. Un golpe, ahí va a sobarse. ¿Por qué? Porque nos amamos nosotros mismos. Entonces, dice que el esposo debe amarse como ama su propio cuerpo. Aquí, el amor por el cuerpo se trata del deseo del bien o de la buena salud y supervivencia. Un esposo debe cuidar de las necesidades de su esposa, tanto físicas, emocionales como espirituales. Debe de velar porque su esposa tenga una salud física, una salud emocional y una salud espiritual. Note cómo Pablo reafirmó el llamado de Génesis 2. El hombre debe dejar a sus padres para unirse a su esposa. Efesios capítulo 5, versículos 31 al 33. El matrimonio es una relación íntima y exclusiva en la que ambas partes tienen responsabilidades y pueden esperar a cambio expresiones específicas de ese amor. En resumen, Efesios 5 enseña que el esposo debe amar a su esposa y la esposa debe de responder honrando a su esposo. Amén. Una pregunta más. ¿Cómo explicaría usted la enseñanza de Efesios 4, 21 al 32 en sus propias palabras? Otra pregunta. ¿Cómo puede la sumisión mutua fortalecer un matrimonio? Respóndala usted. ¿Cómo puede la sumisión mutua fortalecer un matrimonio? Ahora, como estamos hablando de las responsabilidades y que Dios provee todos los medios para que el matrimonio llegue a un feliz término, y hemos dicho que una de las formas es la sumisión mutua, pero también dentro del matrimonio está la provisión de dirección para los hijos. Efesios 6, versículos del 1 al 4. Las actitudes y el comportamiento de los hijos son importantes para la familia y sobre todo para Dios. Por voluntad del Señor, los hijos tienen padres que les instruyen y educan en su camino. Incluso los 10 mandamientos nos hablan de esto. Los 10 mandamientos hablan, uno de los 10 mandamientos nos habla acerca de esto en Éxodo 20:12. Podemos encontrar esta ordenanza. Entonces, y Efesios 6:12 lo recuerda una vez más, donde habla acerca de que los hijos deben de honrar o obedecer en todo a los padres. Cuando lo hacen, están honrando a Dios. Cuando un hijo obedece a sus padres,
honra a sus padres, también está honrando a Dios. Honrar a los padres es el único mandamiento acompañado de una promesa. El versículo 2 y 3 de Efesios 6 nos hablan de esto. Estos versículos, el versículo 2 y 3, ayuda a establecer una sociedad que promueve una vida larga y saludable. A menudo vemos que el colapso de las familias coincide con el colapso de las sociedades. Pablo también instruyó a los padres respecto a los hijos en el versículo 4. Al llevar a cabo su responsabilidad como padres, deben abstenerse de ser duros o que por una nada muchas veces castigar. Vean, si Dios fuera así con nosotros, ¿verdad? Que por media cosita nos diera el latigazo, bueno, creo que no estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia dice que Él es lento para la ira. O sea, no es que no nos va a castigar si nos portamos mal. No, Él es lento. O sea, está permitiendo, espera de que nosotros podamos reconocer voluntariamente nuestros errores, nuestros pecados. Y nos perdona si nos arrepentimos con todo el corazón. Entonces, por eso también aconseja que dice que no exasperéis a vuestros hijos. En otras palabras, que hay que educarlos con amor, con cordura, ¿verdad? Eso, al llevar a cabo la educación, no es de estar así riguroso o no darles su espacio. Los hijos necesitan un espacio también. Hay que darles su espacio. Así que lo que sí es que hay que saberles dirigir. Los padres deben modelar la justicia y la piedad. Y así incluso los tiempos de disciplina deben estar marcados por el amor, el respeto y la actitud de servicio no diferente a la que existe entre los cónyuges. De esta manera los padres pueden hacer todo lo posible por enseñar a sus hijos para que amen y sirvan al Señor. Entonces es importante esto. Ya para ir terminando, le quiero dejar las últimas preguntas. ¿Cuáles son algunas maneras en que los padres transmiten un legado espiritual a sus hijos? Otra pregunta. ¿Cómo pueden los miembros de una congregación contribuir a la crianza de los hijos de la familia de la iglesia, de las familias de la iglesia, para que amen y honren al Señor? Son respuestas que usted las tiene que dar, ¿verdad? Los niños de hoy enfrentan desafíos desconocidos por las generaciones anteriores, como las tentaciones insidiosas que se encuentran en Internet. También hay recientes desafíos para el tiempo dedicados a la familia. Los niños necesitan el amor y la atención de los padres, necesitan el amor y la atención de los cristianos ya maduros y comprometidos. Ahora, ¿cómo puede usted mostrar el amor de Cristo a una familia o niño que necesitan en la iglesia? Esas son las preguntas que le dejo en esta lección. Ahora, el llamado que nos hace el Señor a través de su palabra es que las familias cristianas de hoy necesitan o necesitamos también oración. Y le invito a que esta semana usted pueda pensar en algunas de las familias más cercanas a usted y que necesitan de Dios. Pida a Dios que lo ayude a hacer de esas familias un enfoque regular en los tiempos de oración que usted pueda tener durante la semana. ¿Por qué? Porque solamente la oración puede hacer grandes cosas en la vida de aquellos que necesitan. Pues la lección de hoy es bien importante porque nos da esas pautas de cómo debemos de agradar a Dios. Usted como padre, usted como hijo, pues tenemos ahí, Dios da esas indicaciones a través de su palabra. Por eso es que necesitamos la Biblia, porque la Biblia habla a las personas, la Biblia habla a la familia. Porque el deseo de Dios es que la familia perdure, pero para ello el Señor está esperando que mantengamos y que honremos su palabra. Como dije al principio, la familia está siendo atacada
por el enemigo de Dios, y como no puede atacar a Dios personalmente, está atacando a Dios por medio de la humanidad. Pero ahí es donde entramos nosotros en acción. Con la ayuda de Dios, seguiremos hablando de su palabra, seguiremos hablando de cuál es la voluntad de Dios. No es lo que la sociedad está pensando. La sociedad en este tiempo ha caído en una corrupción tremenda, que la familia es la que está siendo más atentada a ser destruida. Pero que hay una iglesia, hay un pueblo de Dios que seguirá hablando estas verdades divinas que tienen que ver con la base de la sociedad. La base de la sociedad es la familia, pero la familia que Dios instituyó allá en el jardín del Edén. Un hombre y una mujer. Y seguiremos proclamando esta verdad, aunque la misma sociedad no lo quiera aceptar. Y estamos entrando en ese tiempo. Estamos entrando en ese tiempo. De hecho, ya estamos en ese tiempo en el que hay muchas personas que están en contra de lo que acabo de mencionar en esta lección. Pero que esa es la voluntad de Dios. Y por eso es que el mundo está como está. Porque va en contra de lo que Dios quiere. Naciones que ya están permitiendo matrimonios que el Señor no aprueba. Y que estas naciones están pronto a recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces, si el hombre está sembrando rebeldía para con Dios, pues va a cegar destrucción. Y como dije, naciones enteras. En Centroamérica, Costa Rica es uno de los países que ya se volcó en contra de la voluntad de Dios, al tomar decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí en El Salvador también hay grupos que están tratando de violentar la palabra de Dios. Y puede ser que lo logren. Sin embargo, como creyentes, aunque nos digan creyentes cuadrados o creyentes cristianos ortodoxos, todos esos nombres nos ganamos. Pero en la iglesia yo he mencionado esto. Posiblemente algún día me toque ir a predicar a la cárcel por no querer realizar un matrimonio que está fuera del contexto de la palabra de Dios. Pero me voy a oponer a ello. Y desde ya yo sé que cualquiera puede ver este video. Y estoy haciendo una declaración a nivel mundial, porque no sé en dónde podrán ver este video más adelante. Pero aquí estoy haciendo mi declaración de fe también. Y declarando que Jesucristo es mi Señor. Y Yeshua HaMashiach es mi Señor. Y que el Abacadosh es mi Dios también. Y que su voluntad no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Que Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos. Y que si los tiempos han cambiado, pero el Dios a quien yo sirvo no ha cambiado. Y como Él no ha cambiado, su palabra sigue igual. Y no cambiará. Porque esta palabra que tenemos, que tiene usted ahí en su mano, y que yo tengo también acá, es la misma que vamos a encontrar cuando lleguemos ante la presencia del Señor. Allá va a estar la palabra. Y la palabra la que nos juzgará. Por lo tanto, yo espero en Dios que esta palabra pueda hallar cabida en su corazón.
Y que si usted es una de las personas que está contracorriente, en otras palabras, que va en contra de la voluntad de Dios, pues le pida en primer lugar perdón a Dios. Y en segundo lugar, que le pida esa transformación del corazón. Dios puede cambiar ese corazón, Dios puede cambiar esa mentalidad, pero solamente si nos humillamos delante de Él. Señor, te doy gracias por la lección de esta hora. Gracias, Señor, porque es una lección muy importante que nos enseña acerca de la familia. Una lección que nos ha enseñado que la familia no es una creación humana, sino que la familia nació en el corazón de Dios. Y que, por tanto, como nació en tu corazón, oh Abacadosh, la instituiste ahí en el jardín del Edén, y esa no ha cambiado. Por lo tanto, Señor, yo te ruego que hables a la vida de mi hermano, de mi hermana, a la vida del amigo, de la amiga, Señor, a través de esta palabra. Oh bendito Señor, en el nombre de Jesús, sigue añadiendo bendición sobre bendición a esta palabra. Gracias, 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 Abacadosh. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bien, estimado hermano, estimada hermana, la lección de hoy pues llega hasta acá. Yo espero que el próximo domingo podamos una vez más estar en este mismo canal para seguir estudiando más de la palabra del Señor. Por ahora deseo que el Señor le bendiga y que le pueda dar más vida y salud en esta semana, y que la próxima semana, si es la voluntad de Dios, podamos estar una vez más en este canal. Si es que Cristo no ha venido por su iglesia. Recuerde que como iglesia evangélica mundial estamos esperando no un nuevo presidente, no una nueva legislatura, sino que estamos esperando que la trompeta suene en los aires y que los muertos en Cristo resuciten primero, y si nosotros estamos con vida, podamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así salir al encuentro de nuestro Dios. Por lo tanto, no le garantizo que nos veamos la próxima semana, pero si es así, espero que estemos dispuestos a seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Por ahora, deseo que el Señor le continúe bendiciendo. Amén, amén.